Bueno, damos comienzo entonces, para que se está grabando la sesión. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la mesa 16, la mesa de lingüística, la única mesa de lingüística del Congreso. Y bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Oscar Martín Aguirres y a Carlos Enrique Castilla de la Universidad Nacional de Tucumán, con su ponencia Reducir aquella lengua a arte, la gramática de Fray Domingo de Santo Tomás, modernidad colonial y representaciones discursivas. ¿Quieren compartir el...? Sí, ahí comparto. Muy bien. Bueno, mientras Martín comparte el PowerPoint, la verdad que es una enorme alegría, mucha ilusión nos hace estar aquí en esta mesa. Como recién lo ha dicho, el espacio de la lingüística y de los estudios del lenguaje necesita precisamente estos escenarios, ¿no? Para discutir, para charlar, para compartir. Nuestra ponencia, si bien en el título hablamos de la gramática, en realidad no nos vamos a enfocar específicamente en aspectos vinculados con lo gramatical, con la descripción gramatical, sino con algunas cuestiones que tienen que ver con las representaciones sociales, y por lo tanto nos estaremos metiendo dentro del universo de los estudios del lenguaje, los estudios históricos del lenguaje desde una perspectiva basada, digamos, en esa mirada diacrónica, pero también en el análisis crítico del discurso. Bien, yo voy a hacer una presentación general, digamos, de lo que representa este trabajo, y después le voy a ceder la palabra a mi colega, el doctor Aguirre, que, bueno, él como especialista del mundo colonial y del mundo colonial andino va a dar el cierre de esta presentación. Bien, podemos avanzar a la primera entonces para presentar esto que le hemos llamado el encuadre. Este estudio o estas líneas de investigaciones están pensadas en una mirada no solo como espacio o como campo de investigación, sino como un espacio para la formación de los futuros profesionales universitarios en el profesorado y la licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Por lo tanto, también no solo tenemos el deseo, digamos, de explorar estos textos del pasado, sino también buscar estrategias que puedan ser estrategias de lectura que acerquen estos textos a nuestros estudiantes. Por eso pensamos que el estudio de la lengua española, más allá de la adquisición de algunas herramientas que son necesarias y útiles para la lectura y la interpretación de los textos, pensamos también que volver a estos textos del pasado, como decimos, revisitar estos textos, nos permiten generar un espacio que sea realmente un espacio de indagación, de debate, de problematización del campo de estudio. Bueno, el tercer punto ya más o menos lo he comentado, es decir, tiene que ver con esta posibilidad de abordar los textos con las herramientas filológicas, las tradicionales, ¿verdad?, que tienen que ver con la descripción y el abordaje de los textos, pero a eso también le sumamos, como ya he dicho, el análisis crítico del discurso en una perspectiva histórica o diacrónica, que es lo que nosotros llamamos el ACHD, o sea, el análisis crítico histórico del discurso. Entonces, de alguna manera lo que hacemos es llevar todas esas herramientas que nos ofrece el análisis del discurso y ponerlas enfocando, digamos, estos textos
y de allí provocar algún tipo de mirada que permita repensar estos textos y estas lecturas, ¿no? En este sentido, y como estamos provocando o buscando provocar la indagación y el debate, pensamos los textos como espacios de tensiones eh, entre los poderes, los distintos discursos hegemónicos, contrahegemónicos, dominantes, etc. Digamos que como encuadre, este es nuestro posicionamiento frente a los textos, en general en toda la asignatura, pero bueno, en particular problematizando estos textos de la época colonial. ¿Podemos avanzar, Martín? Bueno, nuestro objeto de estudio que queremos presentar en esta oportunidad es la gramática o arte de la lengua general de las Indias de los reinos del Perú, de Domingo de Santo Tomás. Domingo de Santo Tomás es un fraile de la Orden de Santo Domingo, es un fraile sevillano y que, bueno, luego de una serie de peripecias llega al virreinato del Perú. Luego él regresa a España y allí es cuando publica esta gramática, ¿no? En el año 1560. ¿Por qué elegimos este texto y qué es lo que nos interesa como en este encuadre que ya hemos dicho anteriormente? Acá destacamos tres aspectos. Uno, porque es un texto fundante de una tradición gramatical en esta parte del continente, digamos, del cono sur, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo andino, ¿no? Y es precisamente en este proceso, en esta configuración como texto fundante, que por supuesto entabla una serie de relaciones con otras tradiciones discursivas, principalmente con las gramáticas latinas, que son los modelos, y la gramática de Nebrija, de la cual el propio Domingo de Santo Tomás se siente de alguna manera deudor. Digamos que, si bien, lo que quiero decir, que si bien para el mundo andino funciona como un texto que inicia esta tradición descriptiva de la lengua de los incas, sin embargo, esa función, esa descripción, ese acercamiento, lo hace también ligado a estas otras tradiciones discursivas de las que es heredero. En este sentido, y relacionado con todo esto que venimos diciendo, precisamente hay unos sectores del texto que son los paratextos. Consta de 3 paratextos: un prólogo al rey Felipe II, un poema presentación que está escrito en latín, y después un prólogo que es una especie de llamado de atención al lector, eh, y también ofreciéndole el texto, ¿no? Nosotros nos vamos a detener vamos haciendo como un trabajo de enfoque, nos vamos recortando y nos vamos deteniendo en algunos detalles que nos resultan interesantes, sobre todo a la hora de poder compartir en este espacio y en este tiempo que tenemos para, bueno, hacerles llegar nuestra propuesta. Entonces, estos prólogos son ese espacio discursivo precisamente en donde podemos observar, estudiar esas tensiones entre los distintos discursos y cómo se van configurando las representaciones sociales, las representaciones del otro, en ese entramado del universo colonial. En relación con esto, y ahí vamos al punto 3, podemos observar cómo ya desde el prólogo
se establece, se genera un gesto colonial que tiene que ver precisamente con la apropiación del otro y la configuración del otro y de la lengua del otro. Esos son los problemas que nos presenta el prólogo que nosotros vamos a abordar en esta oportunidad. ¿Podríamos seguir, Martín? Bueno, ¿cómo configuramos la caja de las herramientas conceptuales para consolidar este concepto o este enfoque, mejor dicho, que es el análisis crítico histórico del discurso? Acá creo que hemos puesto la... Ah, no, está bien. Bueno, en relación con eso, con este posicionamiento, con este enfoque, lo que hacemos es recuperar algunas tradiciones textuales, algunas tradiciones de investigación. Sobre todo nosotros desde el campo de la Universidad de Tucumán rescatamos principalmente los estudios que hizo sobre el español colonial desde una perspectiva pragmática, histórica, la doctora Rojas Mayer, y traemos también a nuestra fuente aguas de los postulados de Van Dijk. Es muy complejo acá desplegar cada una de estas teorías o de estas líneas de investigación, pero creo que con lo que planteamos ahí podemos sintetizar claramente a qué nos referimos con esto del análisis crítico histórico del discurso. Es decir, atendemos a rescatar o a reconstruir, mejor dicho, un contexto histórico, pero ese contexto histórico como un espacio discursivo, un escenario discursivo, en donde, por supuesto, se cruzan todas estas cuestiones que tienen que ver con el entramado social, las representaciones sociales, la escritura como una práctica social, etcétera, etcétera. Completamos este enfoque con algunas ideas que traemos de otros campos, como el concepto de contrato de comunicación de Patrick Charodeau, que nos permite organizar el estudio o la mirada en relación con esto que él diseña como herramienta metodológica, y que es entender toda la instancia intercomunicativa, ya sea oral o escrita, como un espacio regulado por ciertas estructuras discursivas. Charodeau habla de un espacio de restricciones y de un espacio de estrategias, es decir, cada contexto, por sintetizarlo de alguna manera, cada contexto genera ciertas restricciones en el intercambio, pero a su vez esas mismas restricciones habilitan las estrategias que se pueden poner en funcionamiento. Sobre todo, estrategias vinculadas con cómo tomar la palabra, cómo legitimar la palabra, etc. Por otro lado, también yéndonos, digamos, hacia los estudios culturales, la antropología, retomamos algunas líneas de Levinas y de Dussel en cuanto a el estudio de esta lógica de la dominación, una lógica que atraviesa el universo colonial y que funciona, por decirlo de alguna manera, con estrategias discursivas que tienen que ver con el estereotipo, la hipérbole y la analogía. Avancemos, perdón, avancemos, Martín, por favor. Bueno, aquí le presentamos el fragmento en el que vamos a detenernos hoy. El fragmento se encuentra en el reverso del folio 2, o sea que es bastante avanzado el prólogo, y les leo. Luego comencé a tratar de reducir aquella lengua arte para que no solamente yo pudiese en ella aprovechar, en aquella nuestra iglesia, enseñando y predicando el Evangelio a los indios. Bien, de ese fragmento a su vez nos hemos detenido en un sintagma que nos parece muy interesante, porque consideramos que en ese sintagma se revelan estas fuerzas hegemónicas del poder colonial,
y tomamos esta expresión reducir a arte, y dentro de esa expresión revisamos el concepto de reducir que tomamos del diccionario de autoridades, y nos quedamos con tres definiciones que son las que están ahí en la pantalla. Sintetizando, la primera acepción que dice volver alguna cosa al lugar donde antes estaba, tiene que ver con un concepto de restituir, de reposicionar algo acotarlo, es decir, está vinculado, fíjense, hacia el final del texto dice del latín restituere, es decir, precisamente tiene esa dimensión más bien política, ¿no? Sobre todo en este último sinónimo que se pone para completar el concepto. Y lo relacionamos sobre todo porque en esta época, bueno, no solamente en esta época, pero en esta época comienza a cobrar fuerza nuevamente esa idea de la restitutio imperi, es decir, esa idea de restituir la lógica del imperio romano, que, bueno, tiene su correlato en esto que fue el imperio español, ¿no? Bueno, eso sintéticamente. El otro ejemplo dice, vale también comprehendre, incluir o arreglar bajo cierto número o cantidad. O sea, aquí también vemos que rige esa lógica que tiene que ver con la organización, con el ordenamiento, sobre todo pensamos en una lógica que contiene a la oralidad y la pone bajo las normas y las reglas de la lengua escrita. Y finalmente, reducir significa asimismo vencer, sujetar o rendir. En este último caso, vemos claramente lo que en las otras acepciones estaba de alguna manera sugerido, que este significado que está más ligado con la cuestión política colonial, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con someter al otro. Bien, esta es la presentación, digamos, cuáles son nuestras líneas de trabajo y cómo ha sido sintéticamente el procedimiento para llegar a estas reflexiones que ahora nos va a compartir Martín. Así que le cedo la palabra. Sí, lo que salta un poco a la vista a partir de esta indagación en torno al término reducir, es que hay un amasijo complejo, ¿no?, entre religión y Estado moderno, y también entre los vínculos España-América o España-las Indias, ¿no? El trabajo filológico del detalle que ustedes han visto a partir de ese término reducir, permite ver como una operación de buceo, o por lo menos nos gusta pensarlo así, como una forma de bucear, o como una forma en la que España bucea en el conocimiento construido hasta ese momento, y bucea como una forma también de indagar en el archivo imperial, ¿no? Para delimitar, definir, justificar un vínculo, una relación de dominación con el nuevo mundo. Por eso nos resultaba clara a nosotros la idea de modernidad colonial, ¿no? Y la pensamos siempre y la trabajamos en la cátedra, en una tensión entre la racionalidad civilizatoria y la irracionalidad imperial, ¿no? Que es una mirada que propone Enrique Dussel. Es decir, hay una conquista de la libertad individual mediante la razón moderna, pero esa conquista al mismo tiempo genera una beta irracional, ¿no?, en la que la individualidad del sí mismo europeo se consigue sobre la base de un proyecto imperial sustentado para la acumulación del capital. Entonces, el Renacimiento y el humanismo y no solo son una gesta humana para medrar, para romper jerarquías feudales y constituir un pensamiento forjado para la emancipación mediante la razón, sino que también pueden ser pensados como el renacer de una tradición clásica con el fin de justificar la expansión colonial.
Con estas claves, con estas premisas, con estas indagaciones y buceos filológicos, entramos e indagamos en el prólogo a la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, de Domingo de Santo Tomás. Un prólogo que, como decía Carlos, se publica en 1560, justo en un momento de pasaje, de recambio imperial entre Carlos V y Felipe II. Bueno, este dominico sevillano, como explicitó Carlos, se embarca rumbo al Perú y desde 1540 lleva adelante una labor doctrinera que la concreta durante 15 años en los valles de la costa central del Perú. Y digamos que la gramática es, de alguna manera, el resultado de esa indagación, de esa labor de doctrina, ¿no? Su gramática es crucial porque es una verdadera partida de nacimiento de los estudios quechúisticos en el Perú, y es más, es tan importante que el texto circula de manera manuscrita desde 1550, o sea, 10 años antes de su publicación impresa. En el prólogo se delimitan dos objetivos claves. Un objetivo pragmático, que es poner al alcance de los propagadores de la doctrina cristiana un conjunto de reglas y preceptos gramaticales que les permitan el aprendizaje eficiente y rápido de la lengua. Esto es muy importante aclararlo porque la gramática no está destinada a los indios, ¿no? Está destinada a los predicadores y a los propagadores de la fe, ¿no? Para una prédica eficaz. Y el segundo objetivo es un objetivo demostrativo, en el cual el dominico se propone demostrar ante los prejuicios de la época que el quechua no es una lengua bárbara, sino más bien una lengua civilizada al estilo de la latina y la española, ¿no? Porque estamos como muy cortos de tiempo, me voy a detener solo en dos citas, que es la del comienzo del prólogo, cómo inicia este prólogo, y el cierre del prólogo. El texto comienza así: en la armonía y orden, su majestad, que Dios nuestro Señor puso en las cosas desde que las crió, ocupando cada una en su oficio, de tal manera que unas a otras se enlacen y todas sirviesen a la máquina del universo, nos enseñan que ninguno de los hombres ha de estar ocioso ni ocupado en sola su utilidad privada, sino también en la de su próximo y república. Y de aquí vino a decir el gran filósofo Eurípides, que lo mismo quería decir hombre ocioso que mal ciudadano. Y el divino Platón decía que el que pasaba la vida sin emplearla en utilidad de la república vivía en balde. Y todos los filósofos uniformes concordaron en que el hombre ocioso no vivía, porque decían que la sociedad no es otra cosa sino una sombra y figura de la muerte. Rescatamos de esta cita sobre todo la cadena de voces de autoridad con la que se inicia el texto, ¿no? Citas que dibujan como una especie de círculo perfecto en el que siempre queda fuera y excluido el indio, ¿no? Está Eurípides, Platón, todos los filósofos que se revisitan en la modernidad y en el Renacimiento, y que de alguna manera se los fuerza a ingresar en esta gramática indígena, ¿no? Y esa es como la gran paradoja, que da cuenta de un orden, una armonía del universo, una máquina armónica y ordenada que es previa, preexistente al otro con el que se topa el europeo. Y lo otro tan interesante de esta cita es esta descripción de la ociosidad, ¿no? De alguna manera se utilizan todas estas voces de autoridad para dar cuenta de lo negativo del ser ocioso, ¿no? Y en ese sentido, Domingo de Santo Tomás se inscribe por oposición y reafirma su yo no ocioso, que en realidad es su trabajo durante años como doctrinero y al mismo tiempo como una especie de recolector de la lengua indígena, ¿no? Y que la pone al servicio y lo ofrece su trabajo como servicio al rey. Y la cita de cierre de la gramática es esta, ¿no? Y entendiendo esto,
vuestra merced la reciba a la gramática y tenga debajo de su amparo como los demás vasallos suyos, y los trate como capaces del mismo tratamiento que a ellos y con mayor regalo y favor. Pues es gente más flaca y más nueva en vuestro servicio y en el yugo de Cristo nuestro Señor, y así entenderán que tenemos buen Dios y Rey cristiano. Con protestación que hago a vuestra majestad o merced, si no lo hace, en breve se despoblará la mayor parte del mundo, en lo cual perderá vuestra merced su hacienda y vasallo, y Dios sus ánimos. El prólogo se cierra con la figura del vasallaje, ¿no? Tensión moderno-colonial por antonomasia. Lo medieval de alguna manera convive con la reactualización de la cultura clásica que hace la modernidad. El indio al mismo tiempo se ofrece como un regalo y como un favor. La gran preocupación es que se despueble el territorio, porque los indios generan el tributo necesario para sostener al señor feudal y al señorío feudal de Carlos V y su hijo. Interesante cómo el prólogo se abre con una arenga en contra del hombre ocioso y se cierra presentando a los indios como capaces y vasallos listos para trabajar bajo el yugo del señor feudal. Bueno, y concluimos, como sintetizando, que en nuestra propuesta de análisis nos interesaba leer el prólogo dedicatoria a Felipe II y Carlos V, esta gramática, como un escenario textual en el que podemos explorar los profundos tejidos del sentido que conforman y sostienen el proyecto de dominación imperial. Nada más, y desde ya muchas gracias por la atención y la escucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si les parece, dejamos las preguntas para el final. Sí, muy bien. Y vamos a escuchar a Cintia Carrió con su ponencia, que lo que, usos del pronombre lo en variedades no estándares del español de la Argentina. No sé si pueden pasar la presentación porque tuve problemas y tuve que reingresar. Bueno, empiezo si les parece mientras tanto. Bueno. Vamos a cambiar, al menos a saltar un poco de un par de años. Bueno, que lo que uso del pronombre lo en las variedades no estándar del español de Argentina es el título de la presentación, como decía María Soledad. Las motivaciones para el trabajo tienen que ver con las variedades. Las variedades no estándar han sido históricamente desvalorizadas y estigmatizadas, y eso genera ciertos ámbitos, ciertos prejuicios y jerarquizaciones en algunos ámbitos. Entonces, lo que buscamos es atender justamente a esas miradas ortodoxas que juzgan y prejuzgan estas variedades en pro de una pureza, la búsqueda de una pureza lingüística. Y las entendemos estas miradas como un obstáculo ideológico. Bueno, si podemos proyectar, vamos a ver que el problema que buscamos atender tiene que ver con la descripción de estructuras en las que se materializa el pronombre lo, ya sea con o sin sus variantes marcadas en género y número, y asociado a diferentes rasgos: tonicidad, caso, género, número, de finitud, entre otros. Para eso hicimos, para la recolección de datos, hicimos búsquedas en diferentes medios, redes sociales, pero sobre todo atendiendo a la producción espontánea. ¿Sí? Tenía algunos audios, pero bueno, no los vamos a pasar ahora. Esta presentación es una muestra de un proyecto mayor en el cual lo que nos interesa es atender sobre todo a los casos en los que este pronombre, estoy en la diapositiva 2, este pronombre presenta proclisis con reinterpretación del modo verbal, no, en la 2, no en el punto 2, sino ahí está. Como marco al principio, proclisis con reinterpretación del modo verbal,
valor cuantificativo y concesivo junto a pronombre relativo, resemantización con valor locativo, lexicalización con impacto en la estructura argumental y la variante fonológica del pronombre personal. En este caso, por una cuestión de tiempo, vamos a atender solamente a los dos primeros casos y del segundo solo el valor cuantificativo. Ahora sí, el objetivo tiene que ver, la diapositiva siguiente, con, pretendemos determinar los contextos morfológicos, semánticos, sintácticos y prosódicos que habilitan los usos no estándares de este pronombre con valor de distintos tipos y evaluar la pertinencia de distintas variables lingüísticas y no lingüísticas que están involucradas en el fenómeno de la variedad. Pero eso nos condujo, a su vez, si bien no lo vamos a presentar acá, inevitablemente a revisar los juicios y los prejuicios de los propios hablantes sobre su propia variedad, y luego cómo eso impacta también en la introducción y la reflexión en las aulas de lengua de este tipo de construcciones lingüísticas. Bien, ese es como el macro objetivo. Ahora sí vamos a la descripción, la diapositiva siguiente. Los pronombres carecen de contenido descriptivo, por lo que su interpretación está sujeta a los contextos situacionales de ixis y la de ixis, o bien discursivos, las anáforas, y sumado a ellos forman una subclase de los sintagmas nominales con los que comparten su potencial funcional, y la estructura del sintagma del que forman parte constituye una clase cerrada. Su significado es fundamentalmente gramatical. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros nos vamos a concentrar en la siguiente diapositiva en la primera serie de datos que tienen que ver con la proclisis con reinterpretación del modo verbal. En este grupo que se ejemplifica en 1 a 3, estoy de acuerdo con eso, hagámoslo, estoy de acuerdo con eso, hagámoslo, estoy de acuerdo con eso, lo hagamos. Lo que vemos es que en 1 el pronombre personal átono se enclitiza al verbo anfitrión y se trata de un clítico con rasgo menos tónico y más acusativo. Y está marcado además para la primera persona del plural y modo subjuntivo en una oración imperativa. Es decir, que la defectividad del modo imperativo, es decir, su restricción para combinarse solamente con la segunda persona gramatical, como se muestra en 4, vos haces eso, y su imposibilidad de aparecer en contextos de negación, como muestra la gramaticalidad de 5, vos no haces eso, habilita a las formas del presente del subjuntivo a dar cuenta de la semántica imperativa en los casos restringidos para el imperativo, como mostramos en 6. No hagamos eso, donde el subjuntivo se reinterpreta como imperativo. Ahora, como destaca Di Tullio 2005, la posición del pronombre está determinada por las propiedades flexivas del verbo en el que se apoya. Entonces, los enclíticos como 1 se combinan con formas verbales con flexiones restringidas. Está así habilitado para el imperativo, como en el dato 1, para el infinitivo y para el gerundio, y esto mismo se observa en 2, con la diferencia de que allí está registrada la variante tónica del clítico, que también es característica de algunas variedades del español. Lo importante entonces en este contraste que mostramos es atender a la posición del clítico. Los proclíticos tienen combinación restringida para el imperativo, el infinitivo y el gerundio, y combinan con el resto de las formas verbales. Esta restricción es la que se viola en 3. ¿Sí? En términos descriptivos, entonces, 3 muestra una construcción formada como mostramos, valga la redundancia, en 7. En 7 lo que es importante señalar o destacar es que el caso subjuntivo de esta construcción tiene la particularidad de la proclisis con ausencia del pronombre relativo, en contraposición a lo que podría ser, estoy de acuerdo con que lo hagamos. Entonces, este fenómeno ya había sido señalado por Di Tullio y Drobievsky en 2013 en una nota al pie. Ellos decían que la variedad de casos como sentémonos era característica del litoral, pero que el noroeste y el centro, en el noroeste y en el centro lo normal era no sentemos. Y en esa nota al pie ellos dicen que probablemente sea una reinterpretación del imperativo como subjuntivo. Entonces, para nosotros, en estas construcciones, el verbo flexiona en primera persona del plural en modo subjuntivo siempre, pero cabe considerar que el modo imperativo en español es defectivo y se vale de la forma del subjuntivo para expresar esas lagunas. Entonces, desde nuestro punto de vista, estas construcciones tienen carácter exhortativo y si bien la forma corresponde al subjuntivo, por las razones que ya mencioné, la modalidad tiene su correlato en una orden. Es decir, que consideramos que estas construcciones son típicamente imperativas, ¿sí? Como marcan los autores citados, con carácter exhortativo.
Y sostenemos que el matiz afectivo que pareciera conllevar o el aplacamiento del carácter negativo que podría leerse en el mandato responde a la persona gramatical involucrada en la flexión del verbo anfitrión, es decir, la primera persona del plural, con lo cual quien enuncia la orden está necesariamente involucrado en la efectuación del evento o del mandato. Vale decir, por otro lado, en la siguiente diapositiva lo vemos, que esta forma no se registra para una flexión verbal de persona distinta a la primera del plural, como se muestra en las gramaticales de 8, las gramaticalidades de 8, estoy de acuerdo con eso, lo hagas, ni para otro tiempo más que el presente, como se ve en 9, estaba de acuerdo con eso, lo hiciera. Por otro lado, si se incluyen adverbios modales, la construcción se restringe solo a una lectura de posibilidad, es decir, como resulta esperable para las construcciones del subjuntivo, con mayor eventualidad o irrealidad, y se inhabilita la lectura exhortativa, que es la lectura buscada. En 10 se muestra una construcción de subjuntivo estándar en la que se indica un evento probable. Estoy de acuerdo con eso, probablemente lo hagamos. Y queda inhabilitada la lectura exhortativa, tal como se esperaría de una construcción de imperativo. Ahora, consideremos que los proclíticos pueden combinarse con el subjuntivo si la forma verbal está negada, como se muestra en 11. El COVID-19 no discrimina, tampoco lo hagamos nosotros. En este caso se recupera la interpretación exhortativa, pero a diferencia de lo que sucede con las construcciones de las que nos estamos ocupando, este caso puede darse con verbos flexionados en otras personas diferentes a la primera persona del plural, como se observa en 11b. Y por último aquí entonces, al igual que en las construcciones de polaridad negativa, cuando el proclítico depende de otro verbo, la forma verbal en subjuntivo mantiene su valor exhortativo y acepta otras flexiones de persona y número, como se observa en 12. Espero lo hagamos pronto, espero lo hagan. Entonces, eso por un lado. Pasamos a la diapositiva siguiente y vemos que en lo que respecta a la saturación de la referencia del proclítico, de este tipo de proclítico, nos interesa observar que el clítico es siempre anafórico. La construcción que lo contiene presenta siempre una dependencia referencial con otra expresión que lo precede y con cuyo antecedente manifiesta una relación de concordancia, como vemos en estos datos, son datos producidos en 13. Arriba ese ánimo, ya estamos casi pisando el fin de lo disfrutemos con un bombón escocés, que perdón, me faltó la referencia desde un blog de la heladería Grido. En B, la finalidad que persigo con esto es hacer conocer a la Fundación y recolectar donaciones en el Buen Pastor. La idea surgió con otros corredores, queríamos cruzar Argentina, pero eso nos iba a llevar como un año. Y dije, bueno, comencemos por Córdoba, ya que siempre lo hacemos por gusto, esta vez lo hagamos por una causa. O esta es una carta de amor que la destruyó, para la intentemos armar. O las mujeres lo hagamos, o en cuanto a la propuesta de encuentro de directores, la pospongamos. La pospongamos recuperando la reunión. Perdón. En la siguiente diapositiva vemos que los datos producidos no solo se restringen al clítico de tercera persona, sino que también se registran casos numerosos para el clítico de primera persona plural, como se observa en 14. Para este caso, la referencialidad del pronombre es claramente deíctica. Por ejemplo, no me convenció la solución que nos dan, nos pongamos firmes hasta que no habrán cambiado pujato con seguridad en la puerta, que no vaya nadie. O nos juntemos todos los que nos quedamos estudiando. O el conocido, por haberse vuelto viral, nos veamos y nos besemos, Brian. O bien, esta situación de diálogo, tenemos que juntarnos para hablar de este tema, conseguí vos la información y lo veamos mañana, nos reunamos a las 10 en mi oficina. Por otro lado, estos datos ponen de manifiesto que este fenómeno es posible con los clíticos dativos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, en realidad acá quería hacer recuperación del material recolectado. En este caso el dato importante es: la Facultad de La Rioja tuvo un golpe bajo, les ayudemos con nuestro voto. Pasamos 2 veces más la diapositiva, una más y una más, para ver los datos. Entonces, los datos ponen de manifiesto que este fenómeno es posible con los clíticos dativos, en el mismo contexto sintáctico, como mostraba recién, que es 15A en realidad,
En estos casos, el proclítico dativo tiene referencialidad anafórica. En el caso de los ayudemos para la Facultad de La Rioja, puede tratarse de una especie de concordancia ad sensum que nos permite recuperar los estudiantes de la facultad. Y en otros casos catafórica, como vemos en 15b, c y d. Por ejemplo, por más que cueste, le pongamos una linda sonrisa la noche del lunes, o campaña solidaria, le pongamos el pecho al frío. En función de estos datos, entonces, la particularidad de la estructura analizada no radica en la persona, número, caso, ni necesidad, sino bien en la tonicidad y en la reinterpretación del subjuntivo como, del subjuntivo como imperativo exhortativo, tal como acontece en una construcción de clítico estándar, y es lo que recuperamos en 16. Ahora sí, pasamos al segundo caso, la siguiente diapositiva, que es el valor cuantificativo y ponderativo junto al pronombre relativo. Nos centramos en los datos de 17. En 17 se observa la construcción con lo acentuado y un valor cuantificativo con alcance sobre el evento. El lo acentuado es invariable, como muestran la falta de concordancia en las construcciones que funcionan como sujeto. Por ejemplo, lo que me duele el cuello, lo que me duele esta mano, es buena, pero los que me duelen las piernas, o los que me duelen los pies, o las que me duelen las piernas, resulta agramatical. Las estructuras pseudohendidas, como se muestra en 18, no constituyen una paráfrasis de estas construcciones, y tampoco las hendidas focalizadas, como en 18d en contraste con C. O sea, lo que me duele es la mano, no la pierna, es mala, pero con el lo no acentuado es buena. Lo que me duele mucho es la mano, no la pierna. ¿Sí? Al combinarse con otros cuantificadores, el resultado también es una construcción anómala, y esto se puede prever porque ya está indicado el grado del evento denotado. Entonces en 19 vemos la gramaticalidad de lo que me molesta muchísimo tu vecino, contra la forma gramatical que sería lo que me molesta tu vecino, en donde ya está cuantificado el evento. Esta estructura además no puede formar parte de construcciones interrogativas. En la siguiente diapositiva vemos el contraste entre 20A, B y C. Lo que ronca tu viejo es mala en el sentido de preguntar, ¿ronca mucho tu viejo? ¿Sí? O cuándo que ronca tu viejo es mala en el sentido de cuánto ronca tu viejo. ¿Sí? Y tampoco en las preguntas eco, como se muestra en 20D. ¿Es verdad lo que ronca tu viejo? En el sentido de ¿es verdad o es en serio que ronca mucho tu viejo? Entonces, en las construcciones, en las interrogativas eco no son posibles, ¿sí? Y sí se pueden recuperar como respuestas, que es lo que vemos en 21. Ronca tu viejo, que si ronca lo que ronca, ¿sí? O ronca tu viejo y mucho, son buenas, y marcamos como agramaticales o en contextos muy restringidos una respuesta del tipo ronca tu viejo lo que. Y restringido porque sí la estamos registrando en una zona de la provincia de Santa Fe, que es la zona de San Carlos, donde aparentemente parecerían ser posibles. La construcción entonces es pseudodependiente con semántica elativa e indica el grado extremo del evento, como se muestra en 22A. Lo que labura este muchacho es una cosa que no tiene nombre, ¿sí? O puede quedar trunca, como ya habíamos mostrado antes, en 17, o lo que labura este muchacho, quedaría libre, y en este caso se necesita una entonación suspendida. A su vez habilita una construcción predicativa con verbo copulativo, funciona como predicado secundario, que es lo que se muestra en 22b, Julia vino con la nena, lo que habló esa criatura, ¿sí? O que en ese caso modifica el antecedente, o como término de una construcción coordinada, adversativa, y en ese caso entonces restrictiva, como se muestra en 22d. Yo traje mucha comida, pero lo que comieron estos pibes es de no creer. Contra la agramaticalidad del hecho de que quede trunca, el contraste es con la D. En ese caso, entonces, si contrastamos C y D, vemos que lo que salva la construcción es justamente la acentuación del pronombre, o el rasgo de acentuación del pronombre, que esto ya había sido marcado para otras construcciones, como en el caso de tiene la plata, compró el auto, que son construcciones estudiadas por Di Tullo y Masulo en 1996,
o lo que Kornfeld 2010 llama el lo acentuado, para el caso de Juan es lo patético, Juan es lo ridículo, y como marcaba Kornfeld allí, y acontece también en estas construcciones que analizamos, lo que salva a la construcción es justamente el patrón fonológico particular. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrar con 22C y D, ese contraste. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, las construcciones con lo acentuado resultan productivas en el sentido de alta frecuencia de uso y se registran con verbos con diferente estructura argumental. Entonces, en 23A vemos que aparecen con verbos transitivos, lo que estudió este fin de semana, lo que busqué este libro. Aparecen también con inergativos, como en 23C, lo que camina este chico, lo que duerme este chico, y con algunas restricciones también aparecen junto a verbos inacusativos. Por ejemplo, lo que creció esta mujer, lo que envejeció esta mujer. Las restricciones a las combinaciones con verbos inacusativos está establecida por la estructura eventiva y no la argumental. Entonces, los verbos inacusativos de cambio de estado, como los de 23C, no presentan restricciones, pero los de 24AB, que son logros no durativos, sí presentan restricciones. Lo que llegó esta mujer resulta gramatical, lo que ganó la carrera ese atleta resulta gramatical. Entonces, se observan interpretaciones diferentes para las construcciones analizadas. Los casos, alternativas, digo, a la cuantificación. Los casos anteriores habilitan lecturas cuantificativas del evento, pero en 25 vemos que se muestran casos en los que se... En 25 se muestran casos en los que se cuantifica el evento, no se cuantifica el evento, sino la intensidad de la cualidad. El caso 25 es lo que dibuja este talentoso o lo que baila este chico. No hay una modificación de la cantidad, sino que tiene alcance sobre la manera implicada. Ciertamente es muy productivo con verbos de creación y habilidad. Entonces, sería un uso ponderativo del pronombre lo. ¿Sí? Se observan, por supuesto, casos de ambigüedad en las lecturas, como en 26. Esas lecturas van a depender de variables pragmáticas contextuales. La ambigüedad está dada por la cantidad o la intensidad de la cualidad, o sea, un uso cuantificativo o ponderativo. Por ejemplo, lo que en 26b, lo que me hace pensar esta mina me deja agotado, una lectura de cantidad, o lo que me hace pensar esta mina, solo no podría haberlo entendido, una lectura ponderativa. En el contraste de 27, lo que vemos es el contraste entre un lo acentuado y un lo, llamémoslo como lo llama Kornfeld 2010, un lo normal, no genera ambigüedad. Por ejemplo, vos no sabés lo que pinta, sí sé, pinta murales, o vos no sabés lo que pinta, sí sé, es increíblemente bueno. Entonces, por último, para los verbos de estado, los que vemos en la diapositiva siguiente, en 28, parecería haber compatibilidad muy marginal con aquellos casos de verbos no existenciales y con objetos definidos. Por ejemplo, lo que cree en tu palabra es buena, pero lo que cree es mala, o lo que parece es malo. Por último, en 29 resulta interesante observar que estas construcciones con lectura elativa admiten incluso un refuerzo mediante la negación, que es una construcción más marginal, la de la polaridad negativa, pero que también está registrada. Y probablemente, suponemos, puede devenir de una estructura de pregunta eco con qué es lo que y todas sus variantes. Sea como fuera, el punto aquí es que la lectura cuantificada que desprende en todos los casos se desprende una lectura cuantificada. Entonces, en 29, lo que tomó este cuerpito es buena, y lo que no tomó este cuerpito también es buena, en el sentido de qué es lo que no tomó este cuerpito. En síntesis, estas construcciones entonces generan interpretaciones cuantitativas y cuantificativas y ponderativas, producen ambigüedades en algunos verbos, sobre todo en los de creación y los de manera, tienen una lectura valorativa que es siempre positiva, tanto esta como la cuantificativa es siempre de grado extremo. La versión afirmativa presenta una estructura pseudodependiente con entonación suspendida, y en los casos en que aparece libre se interpreta una lectura elativa. En los casos de lectura coordinada adversativa introduce una restricción. La última diapositiva, y ya estoy terminando. Esta construcción que analizamos se asimila también a otro grupo que estamos analizando junto a Luisina Piovano,
en el que lo que se manifiesta es la gramaticalización de la cantidad por la elisión del nombre justamente cantidad, son los que mostramos en 30, la de trámites que hice, en el sentido de la cantidad de trámites, o la de sopapos que me puso, en el sentido de la cantidad de sopapos, y resulta gramatical con el lo invariable, lo de sopapos que le puso. En este caso, de 30, en contraste con 31, ¿no? Como en los dos casos, se registra una prosodia intensificadora. Lo que estudió los fines de semana, o el fin de semana, o lo que toma los fines de semana, lo que buscamos este texto, lo que camina, lo que elaboró. La acentuación entonces y suspensión de la sílaba tónica genera la intensidad del evento provocado, provocando una lectura ponderativa o cuantificativa para el caso de lo acentuado, seguido del relativo que, y una valoración con connotación siempre negativa para el caso del la seguido de preposición. El contraste entre 30 y 31. 31 habilita lecturas ponderativas, 30 habilitan lecturas siempre negativas. Entonces, la diapositiva siguiente, para cerrar, respecto de la primera serie de estructuras, del tipo lo revisemos bien antes de cerrar, concluimos en que se tratan de construcciones con carácter exhortativo, con forma de subjuntivo, que expresan una orden matizada por la persona gramatical involucrada en la flexión del verbo anfitrión, o sea, la primera del plural, ¿sí? Que siempre involucra al participante del autor y autor del enunciado, o sea que la primera persona plural matiza el carácter exhortativo imperativo. La particularidad de la estructura radica en los rasgos de atonicidad para la enclisis y los condicionamientos de forma de subjuntivo sin pronombre relativo que, tiempo presente, persona gramatical, participante y autor del evento en una pluralidad. El efecto semántico pragmático de la variante radica en la matización de la orden, mientras que en la diapositiva siguiente, para el segundo caso, ¿sí? En lo relativo a construcciones del tipo lo que demoran en atenderme, es una construcción que genera interpretaciones cuantificativas y ponderativas y produce en algunos casos ambigüedad. La estructura da cuenta de la edición del cuantificador mucho, aunque hay que atender al hecho de que las construcciones con este cuantificador son mucho más marginales. Lo mucho que estudia los fines de semana no se puede creer, es mucho más marginal que lo que estudia los fines de semana no se puede creer. La lectura valorativa es siempre positiva ponderativa, tanto esta lectura como la cuantificativa es siempre de grado extremo, y la versión afirmativa presenta una estructura pseudo-dependiente con entonación suspendida. En los casos en que aparece libre se interpreta como elativa, en los casos de lectura coordinada adversativa introduce una restricción, y en los casos de polaridad negativa se refuerza enfáticamente la cantidad. La intensidad también es producto de la acentuación y suspensión de la sílaba tónica del verbo anfitrión. Bien, en la diapositiva siguiente lo que les agradezco, y luego están la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cintia. Bueno, ahora vamos a exponer a Anabela Poggio y quien les habla. Ahora va a compartir Anabela el Power. La ponencia se titula El método descendente de enseñanza en la lengua y la literatura, propuestas didácticas a partir de poemas de María Elena Walsh. Bien. Bueno, los objetivos básicamente son introducir el método descendente para la enseñanza de la lengua y la literatura. Vamos a presentar algunas actividades que integran lengua y literatura a partir de 2 poemas de María Elena Walsh. Y esto fue implementado en 2 cursos de primer año de la Escuela Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a presentar estos resultados y mostrar en qué medida la reflexión sobre la gramática contribuye a una mejor comprensión del sentido global de un texto. Para eso usamos el enfoque teórico del enfoque cognitivo prototípico, que propone una gramática discursiva, es decir, una visión discursiva de la gramática. Sobre todo retomamos la noción de gramática emergente del discurso, que es un concepto de Hopper, que básicamente lo que postula es que las regularidades lingüísticas emergen de la fijación de rutinas exitosas en el discurso. Esto significa que
no pensamos en la gramática como un conjunto de reglas fijas y uniformes presentes en la mente del hablante de igual manera, sino que la gramática se va construyendo desde el uso y se va fijando, se va justamente gramaticalizando a partir no de reglas, sino de rutinas exitosas porque se cumplen los objetivos comunicativos de los hablantes, ¿no? Si el hablante satisface sus necesidades comunicativas y eso se gramaticaliza en una comunidad, se dice que se va construyendo así la gramática. Entendemos también desde este enfoque que la sintaxis está motivada por la semántica y la pragmática, porque desde ahí, desde el uso, digamos, desde el objetivo comunicativo y desde el significado, se van a elegir ciertas estructuras morfosintácticas. En este sentido también los niveles de análisis no son módulos independientes, sino que están interrelacionados, y solamente el análisis de las formas en contexto es lo que permite saber cuál es el valor de cada una de ellas. Es decir, que nuestros análisis siempre están en contexto, siempre los vamos a ver contextualizados. Y bueno, por eso lo que decía de la gramática, la entendemos, si tenemos que definir la gramática, la entendemos como una gramaticalización, no como un proceso en permanente construcción de las tendencias lingüísticas, no reglas, sino tendencias, más exitosas de un grupo social determinado, va a depender de esa comunidad lingüística en particular. ¿A qué llamamos método descendente? Lo tomamos de Voloshinov, que lo había postulado para el análisis del discurso, y Bronckart, que lo había aplicado a la enseñanza. Se trata de ir del discurso a la forma, en ese sentido descendente. El punto de partida son textos auténticos de diversos géneros discursivos, y es el texto el que nos va a indicar qué aspectos de la gramática conviene abordar desde la enseñanza de la lengua. Entonces, ¿cuáles serían los pasos del método descendente? En primer lugar, se comienza por el análisis de las dimensiones pragmática y semántica del texto, tomando herramientas del análisis del discurso, en el caso de determinados géneros discursivos, o de la teoría literaria, si se trata de textos literarios. En un segundo paso se continúa con el análisis de las estrategias morfosintácticas que contribuyen a la creación del sentido del texto en cuestión, es decir, ¿cuáles son, qué estrategias morfosintácticas se eligieron en ese texto para dar cuenta de su sentido? Y en el último paso, los fenómenos gramaticales entonces se analizan y se enseñan de acuerdo con su función discursiva, ya que uno de los principios del enfoque es que la pedagogía de la forma es su uso real en la lengua. Entonces, ¿cómo tengo que enseñar un contenido gramatical? A partir de cómo se usa. En este sentido, entonces, este método propone la integración de gramática y discurso, o lo que llamamos lengua y literatura, porque la materia en la Ciudad de Buenos Aires se llama lengua y literatura. Y nuestra propuesta justamente es no verlas de manera escindida, sino de manera integrada. Esto es digamos, el objetivo final de este método. Ahí tenemos entonces en este gráfico a que llamamos método descendente, va descendiendo, va bajando desde un análisis pragmático, un análisis del significado, que nos lleva al análisis de la morfosintaxis. ¿No? El análisis pragmático sería el objetivo comunicativo, el análisis del significado es qué interpretamos semánticamente de ese texto, y eso va a llevar a cuál es la selección de las formas morfosintácticas que vamos después a enseñar. Bueno, en términos generales, sí, lo que vamos a plantear como hipótesis es que justamente estas actividades de lectura que diseñamos en el marco del enfoque cognitivo prototípico van a facilitar la comprensión del texto y además nos van a permitir enseñar contenidos gramaticales de manera integrada al discurso o a la enseñanza de la gramática, ¿no? Pensamos esto, ¿no? Que los textos están hechos de gramática, por lo que resulta fundamental enseñar los contenidos de manera conjunta, como decía recién Soledad, explicando justamente el método descendente. Y en lo particular, para lo que vamos a presentar hoy en esta ponencia, vemos que en los poemas de María Elena Walsh que seleccionamos para las secuencias, resulta más fácil comprender, Vals Municipal, que es uno de los poemas, resulta más fácil de comprender porque recurre a la metonimia, mientras que Chamarrita de Colonia, que es el otro poema, implica una mayor complejidad en la comprensión, ya que involucra varios recursos retóricos en conjunto. En principio, la personificación y la hipálaje. Hay metáfora también en los dos, ¿no?
Y yendo un poquito más, o sea, profundizando un poquito más y teniendo en cuenta algunos resultados previos de estos cursos en los que hicimos las actividades, consideramos que la personificación y el hipalaje están construidas sobre clases de nombres que también implican un grado de complejidad mayor en cuanto a la comprensión, ya que se alejan del nombre prototípico. Van a ver en la canción, en el poema, perdón, que estas figuras retóricas se construyen sobre sustantivos abstractos y sustantivos colectivos. Entonces, les queríamos mostrar, esto es de una evaluación que se tomó en el curso. En la misma evaluación había 2 consignas que eran sobre personificación, y fíjense que en esta consigna, donde tenían el tráiler de la película Cars, el 95,5% de los chicos identificó la personificación, justamente, volviendo a la hipótesis, consideramos que es porque la personificación está construida sobre un objeto concreto, ¿sí? Un auto al que se le asignan cualidades humanas es bastante fácil de identificar, pero en la misma evaluación, cuando se les preguntó por este mismo recurso en el romance del enamorado de la muerte, ¿sí? Fíjense que solamente el 29,5% de los alumnos y alumnas identificaron el recurso de la personificación, pero la mayoría pensó que era una metonimia, ¿sí? Y algunos incluso una metáfora. Entonces, la muerte, al ser un concepto más abstracto, ¿sí? Consideramos o estamos pensando, también en función de lo que vimos en la aplicación de estas 2 secuencias, que complejizaría justamente la figura retórica. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo de aplicación del método con 2 poemas de María Elena Walsh, Vals Municipal y Chamarrita de Colonia, que son dos poemas sobre ciudades, ¿no? Lo que es el tópico que los reúne. No sé si los conocen, si ya los conocen, pero bueno, en Vals Municipal lo que vemos es la descripción de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero la descripción de la ciudad de Buenos Aires no se hace a partir de adjetivos, que sería lo más común, lo más fácil de hacer en la lengua, sino que ella utiliza el recurso de la metonimia. Entonces describe la ciudad a partir de situaciones o personas, como el beso en Pampa y la Vía, el loco por Libertador, o sustantivos abstractos. Buenos Aires es la guerra y la demolición, que representan metonímicamente a la ciudad. También tenemos casos con sustantivos concretos, como es un sol de Quinquela Martín o la flauta del afilador, pero claro, no se trata solamente de, digamos, del designado de esos sustantivos concretos, sino que en realidad detrás de la flauta del afilador, por ejemplo, hay toda una situación, ¿no? Es el afilador recorriendo la calle y tocando la flauta, y uno escuchando desde la ventana, desde el balcón, digamos. Es como toda una recreación de un evento. Después hay otras frases, como otros versos, como un chico que piensa en inglés, una vieja nostalgia en gallego, que lo que nos dice justamente es que Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, que ha tenido varias corrientes inmigratorias. Y después también tenemos usos de abstractos, que ya habíamos mencionado, la guerra, la demolición, pero también casos como el tiempo. Buenos Aires es el tiempo tirado en cafés, ¿no? Y en este nominal, lo presenta en un nominal, tiempo tirado en cafés, es decir, el sustantivo tiempo con un modificador, tirado, que en realidad lo que se está condensando en ese poco espacio de nominal se está cosificando un evento, es mucho más, ¿no? Es el evento de ir a un café, pero además de estar en el café, permanecer ahí, charlando, y digamos en un tiempo ocioso, que sería tirado, ¿no? Es un tiempo que no es productivo, pero que sí tiene que ver con costumbres de los habitantes de la ciudad. Entonces, lo que vemos en estas diferentes metonimias que están construidas con distintos elementos, es que se eligen estas situaciones o estos diversos puntos de la ciudad. Si vamos al poema, son distintos puntos, ¿no?, de la ciudad, porque bueno, en Pampa y la Vía, Libertador, después habla de la Boca, en Quinquela Martín,
Villa Piolín, Plaza Lavalle, y después tenemos Es Memoria en la Plaza Dorrego, que está aludiendo al mercado, ¿no?, de Dorrego, el mercado de antigüedades, esta es la memoria. El Parque Lezama, lo que hay es, y bueno, y después está la comparación con París, Buenos Aires es París, en el Teatro Colón y en los libros de Plaza Lavalle. Es una ciudad europeizada, ¿no? Es una ciudad que se compara con París, y en este sentido, entonces, todos estos puntos que elige, si volvemos a la otra, es la idea de diversidad y extensión de esta metrópolis. Entonces, María Elena Walsh elige el recurso de la metonimia para dar cuenta de la diversidad y la extensión, que son como los elementos fundamentales de Buenos Aires, porque de esa manera puede relacionar París, ¿no?, el Teatro Colón, la Plaza Lavalle, con la flauta del afilador, que son situaciones que de alguna manera contrastan y que entonces están dando cuenta de la diversidad de la ciudad. Esto entonces en cuanto a Buenos Aires. En Chamarrita de Colonia se describe la ciudad de Colonia de Sacramento, y en ese sentido lo que acá se explota es la idea de una ciudad colonial y de una ciudad en contraste con Buenos Aires. Es una ciudad tranquila, es una ciudad que ha permanecido en el tiempo, ¿no?, que tiene características que permanecen. Y entonces en este sentido también contrasta con Buenos Aires, es mucho más pequeña. Y en este caso, María Elena se vale de recursos, otros recursos, nuevamente, que exceden la mera adjetivación, pero que no son solamente, o sea, no es la metonimia, sino que hay otros elementos. Por ejemplo, bueno, todo lo que quiere resaltar es la característica colonial de esta ciudad, y la idea de la fundación y de este tironeo entre España y Portugal, ¿no? Y entonces eso lo vemos en uno de las estrofas, cuando dice, pasito a paso, bueno, que está más abajo, ¿no? Pasito a paso la vecindad, reja por reja deshojará jazmines y madreselvas, y yo estoy cantando la canción, por España y Portugal, ¿no? ¿Y qué pasa acá, ¿no? ¿Qué está diciendo con esto? Que para los chicos realmente no sé si fue tan difícil de entender, pero que requiere una cierta complejidad, ¿no?, el primer año. La idea de que fue una colonia tironeada por España y Portugal, y que entonces la vecindad, los habitantes de la ciudad, van deshojando los jazmines y las madreselvas a ver con quién se quedan, ¿no?, si son españoles o si son portugueses. Bueno, esta idea de la historia de la ciudad está concentrada toda su esencia histórica. Eso es lo que quiere resaltar ella en el poema. Y obviamente va remitiendo a los orígenes cuando dice Colonia de Sacramento, flor de la banda oriental. Ahí ya está remitiendo al origen de la ciudad, cuando Uruguay era la banda oriental, manto virreinal, ¿no? Son todos elementos del poema que remiten al origen y a cómo se historiza esta ciudad, que se está describiendo desde la actualidad, pero que se está poniendo el foco en su característica colonial. La ciudad entonces se caracteriza por ser tranquila. Esta es la cualidad que ella quiere resaltar, pero esta esencia no se dice simplemente Colonia de Sacramento es una ciudad tranquila, sino que está dado por la figura, una combinación del recurso de la personificación con el recurso de la empalaje. Lo que tenemos, por ejemplo, es el uso de abstractos como el ocio o el rumor, ¿no? Tenemos en el verso, y un ocio del tiempo en Ñaupa toma mate en el umbral. Y eso es decir que es una ciudad tranquila. Eso es personificar un sustantivo abstracto como ocio, que toma mate, que obviamente se está refiriendo a que los habitantes toman mate. Y ahí se parece a esta figura de la empalaje, porque se está atribuyendo a un elemento cualidades de otro, que serían en este caso los habitantes, ¿no? Para dar cuenta de que es una ciudad también antigua, porque el ocio es del tiempo de Ñaupa. Y todos esos elementos construyen entonces la conceptualización que tiene María Elena Walsh de colonia. Bien. Y otro recurso es usar los colectivos, la vecindad.
La vecindad bajando va por calles de piedra, bola y farola colonial, en lugar de decir, bueno, la ciudad tiene características coloniales, tiene piedras, tiene suelo de piedras, tiene farolas. Es la vecindad que baja y que va mostrando cómo es la ciudad a partir de sus acciones. Se toman estos colectivos y después en un momento se enfrenta con Buenos Aires a partir del río como mar, el río de la Plata, ancho como mar, y los habitantes contemplan el sol y contemplan que del otro lado está Buenos Aires. En esa construcción, en esa descripción, gramaticalmente, para dar esta idea de lo estático de la ciudad, de esta quietud, de esta tranquilidad y de esta cuestión de antigüedad que permanece, ella toma como estrategia gramatical el uso de predicados no verbales, que son justamente aquellos predicados que no tienen verbo, porque el verbo es dinámico, el verbo es acción, el verbo es movimiento, es cambio, pero si uso versos con predicados no verbales o solamente nominales, estoy dando la idea de algo estático. Entonces, la vecindad bajando va, acá hay un gerundio, que sí me da idea de movimiento, pero no está el verbo conjugado. El sol en el horizonte, con su manto virreinal, son imágenes estáticas, ¿no? Y bueno, y otras más que están ahí en el poema. Entonces, esto para recapitular lo que entendemos de estos recursos desde el enfoque cognitivo, cuando hablamos de metonimia, o sea, no son meramente recursos retóricos de la literatura. Ya tomamos la idea, es muy conocida, de Lakoff y Johnson, de 1980, de que la metáfora y la metonimia están en la estructuración conceptual, ¿no? De cómo pensamos. Ya están en el concepto mismo. Y la metonimia la definimos, como se sabe, usar una entidad para referirnos a otra que está relacionada con ella, y esto se puede dar de muy diversas maneras. Ellos establecen la división entre asociaciones intrínsecas versus asociaciones extrínsecas. Sabemos que en las asociaciones intrínsecas tenemos la parte por el todo, ahí están todos los ejemplos, pero por cuestión de tiempo voy a ir más rápido. Pero bueno, tenemos la parte por el todo por la parte, el individuo la clase por el individuo, la entidad por el atributo, y muchas otras formas de construcción de esta figura. Y sobre la hipalaje y la personificación, bueno, lo que dije un poco antes también, la hipalaje es esto de atribuir cualidades a un objeto que en realidad corresponden a otro, la personificación es atribuir a los seres inanimados características propias de los animados, y María Elena combina ambos recursos y por tanto construye, en el caso de Chambarrita de Colonia, una imagen de un procesamiento cognitivo más complejo que el de la metonimia. Por eso nuestra hipótesis partía de esta idea de que para los niños, para los alumnos, iba a ser más difícil resolver las actividades respecto de Chamarrita de Colonia que respecto de Vals Municipal. Y creo que además esta dificultad radicó en que no hay tanta experiencia con Colonia que con Buenos Aires, porque ellos viven en Buenos Aires y podían entender algunas de estas metonimias por haberlas también experimentado. Así que ahora le dejo la palabra a Anabela, que nos va a contar los resultados de la implementación. Sí, y agrego a lo que decís, que en la clase pasamos la canción con un video que mostraba imágenes de Buenos Aires, y había una consigna que era, que les armé en ese momento para que prestaran atención, que era que tratara de identificar los lugares. Entonces, eso de la experiencia se notó mucho, ¿no? Cómo pudieron apropiarse, digamos, de Buenos Aires, y con Colonia fue un poco más complejo. Bueno, lo que les vamos a presentar es una selección de las consignas, justamente por una cuestión de tiempo, pero bueno, tratamos de ir al meollo que tiene que ver con esto de la reflexión sobre las figuras retóricas que Soledad estuvo explicando. Bueno, para Vals Municipal, además, digamos, para iniciar el trabajo de lectura y de comprensión, por el tipo de estructura que tiene el poema, que es una estructura aliterada, ¿sí? Digamos, que repite lo que sería como una especie de definición con el verbo ser,
digamos, reflexionamos sobre eso justamente para identificar cuál era el propósito, ¿no? de este poema, qué quería hacer el yo lírico en esta canción, ¿no? Y bueno, acá les ponemos un ejemplo de un alumno que pudo resolver claramente. El propósito del poema es decir o explicar cómo es Buenos Aires la Reina del Plata. Después, cada una de esas metonimias que funcionan como definitorias de qué es la ciudad o de cómo es la ciudad, las trabajamos a partir de imágenes. Yo les puse un ejemplo de cómo lo trabajamos acá en este cuadro. Un ejemplo lo di yo y después les puse una serie de imágenes a los chicos y a las chicas para que pudieran vincularlo con alguno de los versos. Esta es la resolución que hicimos en conjunto, ¿no? Es la noche de Villa Piolín que nos llena de culpa y de frío, es un loco por libertador que matándose cruza la vida. Bien, después otras de las consignas que nos interesaban destacar tienen que ver con, bueno, todos estos procedimientos que explicó Soledad, ¿sí? Los llevamos a un cuadro, completen el cuadro con los diferentes tipos de elementos que se usan para crear las metonimias, entonces pusimos las situaciones, las personas y los sustantivos abstractos. Acá pueden ver también un ejemplo. Una estudiante puso en situaciones es un loco por libertador, en personas es un hombre con una mujer. Obviamente que hay versos que se pisan, ¿no? Que podrían ubicarse en una y en otra de las columnas del cuadro, ¿no? Y después en sustantivos abstractos es la guerra y la demolición arrasando paredes y calles, para poner un ejemplo. Luego tenían que ordenar esos elementos del cuadro en un continuum. Nosotros trabajamos con categorías, con una categorización gradual, no binaria. Entonces les pedimos acá que ordenen los elementos del cuadro desde el más concreto al más abstracto. Este ejercicio fue bastante difícil porque, bueno, porque justamente la mayoría de los nominales evocan eventos, ¿no? Entonces es más difícil de ordenar que si fuera un nominal que no es eventivo, ¿no? Pero bueno, para que vean que lo hicieron, acá hay algunas errores, vamos a decir, algunas cosas que tendrían que estar, por ejemplo, en la guerra y la demolición, más del lado de lo abstracto, pero bueno, para poner como ejemplo. Y después recuperamos estos distintos, en la última consigna, estos distintos significados de Buenos Aires, estas distintas imágenes de qué es Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires como ciudad de artistas, Buenos Aires cosmopolita, las costumbres de Buenos Aires y los lugares y los objetos. Y acá también, bueno, tenemos algunos ejemplos. Luego, digamos, tomamos en ambos casos, en ambas secuencias, tomamos como para mostrar o para tratar de pensar en qué medida se había comprendido el recurso, la actividad de producción escrita, ¿sí? En el caso de Vals Municipal, la idea era que agregaran 2 versos al poema, ¿sí? En los que definieran la ciudad usando una metonimia, de la misma manera que se hacía en el poema, y les propusimos una lista de posibilidades, ¿no? Personajes famosos, calles emblemáticas, etcétera, etcétera. Y acá van a ver en los ejemplos de los alumnos que en realidad hubo algunas pocas dificultades, pero en realidad lograron hacer la tarea de escritura sin mayores problemas, ¿no? Acá tienen un ejemplo, es un tango de Gardel que recorre nuestra piel, es un fulbito en la plaza, y la leche que tomamos en taza, es un paseo por Caminito, un verano tomando helado en Conito, es cantar bien alto el himno y reír con los pájaros del circo. Este está muy bien. Después tenemos este otro, es el obelisco majestuoso que se alza ante todos, es el delicioso San Telmo en el que sobran extranjeros visitantes, es un Piazzolla en las calles de Caminito, es un 10 en Villa Fiorito, y fíjense, esta es una de las que tuvo dificultades, puso una metonimia, es la hermosa pirámide blanca, pero después en la segunda no, es la mágica ciudad de Buenos Aires, la Reina del Plata, ahí directamente, nada, usó la definición pero sin metonimia. En el caso de Chamarrita de Colonia trabajamos bastante
el tema de qué era la banda oriental desde el punto de vista histórico, bueno, todo lo que de alguna manera mencionó Soledad en relación al tironeo entre Portugal y España, bueno, lo estuvimos viendo con artículos enciclopédicos, vimos mapas, bueno, trabajamos un poco la idea para que supieran qué significa el término banda oriental. Y después, bueno, acá pusimos algunas preguntas que tienen que ver con la comprensión, qué características de la ciudad de Colonia aparecen en la canción, aparecían todas estas, ¿no? La ubicación, la relación con otras ciudades, las materialidades de su calle, su antigüedad, bueno, para que tratara de identificar en los versos estas cuestiones, ¿no? A ver, ¿qué hice? ¿Por qué no pasa? Ahí. Bueno, acá tenemos también un ejemplo, ¿no? La ubicación enfrente de Buenos Aires, bueno, relación con Buenos Aires, materiales de sus calles, piedra bola, ¿no? Es como una pequeña aproximación. En la consigna 4, bueno, para mí era muy importante hacer hincapié en este verso, no solamente porque acá se condensa, como explicó María Soledad, la cuestión histórica, sino también porque aquí aparece la vecindad, que es un abstracto que está personificada, ¿no? Bueno, fíjense que, perdón, lo que decía la consigna es, vimos que la banda oriental era parte del territorio del Virreinato de Río de la Plata, una parte de este territorio pertenece hoy a Uruguay y otra a Brasil, como resultado de la Guerra del Brasil, que tuvo lugar en 1828, teniendo en cuenta esta información, expliquen los siguientes versos, ¿no? Pasito a paso a la vecindad, reja por reja deshojará, jazmines y madreras por España y Portugal. Acá tenemos un ejemplo, va deshojando jazmines para ver con qué territorio se queda, la banda oriental no sabe con quién quedarse, y deshoja flores para decidir si quedarse con España o Portugal, haciendo referencia a la Guerra de Brasil. Bueno, como ven lo pudieron comprender, pero sin embargo, en las consignas de escritura hubo serias dificultades en comparación con Valls Municipal, ¿sí? En la consigna 6, por ejemplo, les pedíamos que identificaran los sustantivos abstractos y sus sustantivos colectivos que aparecían personificados. Esta consigna, aunque no lo crean, fue muy compleja, la tuvimos que hacer entre todos, porque tendían a nombrar sustantivos sin pensar, ¿no? en cuál era el sustantivo que estaba siendo ahí personificado, o bueno, recibiendo lo que sería la figura del hipalaje, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir justamente a incluso la reflexión sobre el evento, ¿no? ¿Quién hace la acción? ¿Quién está en la plaza? ¿Quién toma mate? ¿No? Como para tratar de relacionar justamente el nominal con el verbo y bueno, el evento en su conjunto. Ahora, en el caso de la consigna de escritura, que decía agreguen 1 o 2 versos a la canción, la misma consigna que para Valls Municipal, pero la diferencia era que tenían que tomar un sustantivo abstracto o uno colectivo y personificarlo. Y fíjense, bueno, acá en el primer verso, miran al río desde el histórico faro, no hay nada, no hay ni sustantivo abstracto, ni colectivo, ni personificación. En el segundo caso, la vecindad caminaba por las calles de los adoquines, sí, ¿no? Aparece, recupera uno que ya estaba, ¿no? Que era la vecindad. Después tenemos este otro ejemplo, Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental, es sabia la naturaleza, si no sería imposible que exista tanta belleza. Escribió un verso, simplemente, no, sin respetar o sin ninguna de las consignas. Acá tenemos otro caso que toma un colectivo, una bandada canta como coro en orquesta, que no tiene nada que ver, o por lo menos a mí me cuesta ver la relación con el poema. Este es otro caso, los ojos de par en par, que además dice que ojos es colectivo. Este está bien, la arboleda mira y abraza tus casas de adobe pintadas, ¿sí? Y el último, bueno, había más, ¿no? Pero solamente para que vean una variedad de las respuestas. Ciudad buena, con flores buenas, su perfume resplandece como las piedras, tiene un río muy largo que se termina si tomas un trago. Bueno, acá vemos que hubo grandes dificultades, ¿sí? En principio,
lo que tengo para decir al respecto es que me pidieron que les explicara qué era un sustantivo colectivo, porque no lo sabían, o sea, hay una dificultad previa con el tipo de clase de palabra, ¿no? El sustantivo colectivo, el sustantivo abstracto. El abstracto lo habíamos trabajado, pero los colectivos no, y entonces ahí hubo, digamos, como una cuestión más de base que yo creo que impidió, en parte, que esto tuviera éxito. Y para una cosa que nos interesaba destacar con Soledad es que la escuela donde se implementó esta secuencia es una escuela parroquial del barrio de Mataderos. Las secuencias se implementaron en los 2 primeros años del turno mañana, pero me interesaba aclarar, porque hay consignas que por ahí parecen muy, muy obvias o muy, sí, no sé cómo decirlo, como muy fáciles, ¿no? Pero en realidad es una escuela que desde 2019 se convirtió en una escuela de inclusión, y los alumnos que tenemos en primer año tienen ciertas particularidades, y hay muchos. Por ejemplo, en primero A hay 2 alumnas con certificado único de discapacidad, una está con maestra de apoyo, la otra no, y después tenemos 6 estudiantes más con diagnósticos diversos que están vinculados a dificultades del aprendizaje, y en primero B hay un solo alumno también con certificado único de discapacidad. Entonces, también esto influye en cómo se plantean las consignas, ¿no? Que tienen que ser cortas, concisas y sobre todo concretas, porque en general son alumnos que tienen dificultades con la abstracción. Bien, entonces para rápido que ya termina el tiempo, como conclusiones, bueno, el conjunto de actividades presentadas se basa en la lectura y el análisis de textos auténticos, en este caso 2 poemas de María Elena Walsh. El hecho de partir de textos completos y analizar en primer lugar la dimensión pragmático-semántica para llegar a la morfosintaxis asegura la comprensión no solo del contenido gramatical, sino también de los propios textos. En cuanto a la implementación de las secuencias, la actividad de Vals Municipal arrojó mejores resultados en cuanto a la comprensión y la producción de textos, ya que el recurso de la metonimia es más fácil de procesar cognitivamente que la combinación de recursos retóricos de Chamarrita de Colonia. Y en el caso de la tarea de escritura propuesta para Chamarrita de Colonia, se observa una recurrencia en seleccionar el tipo de sustantivo, abstracto colectivo, dejando a un lado el recurso de la personificación, lo que puede deberse a la complejidad cognitiva de este tipo de sustantivos que se alejan del prototipo que sería el concreto. Este comportamiento se observa en los resultados previos también analizados, en los que la personificación se comprende perfectamente cuando aquello que se personifica es un objeto, pero no así cuando se trata de un concepto abstracto como la muerte. Y bueno, y pensamos que esto es una muestra de integración de gramática y discurso, y por supuesto es un resultado preliminar que pensamos seguir investigando. Bueno, muchas gracias. Y ahora no sé si tenemos algún ratito para las preguntas. No sé cómo venimos porque nos pasamos porque pensamos más tarde, ¿no? Sé que a las 12 es la plenaria. No sé si tenemos... Hola, perdón. Sí. Sí, si quieren unos minutitos, más o menos menos cuarto, tendría que liberar la sala porque la vamos a usar para la plenaria, pero si quieren Claro. hasta ahí 45 para que puedan debatir o hacerse preguntas, no hay problema. Gracias. No hay nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muriel. Entonces sí. Muriel está silenciada. A ver. Yo no puedo. Muri está silenciada. Ay, perdón, apreté 2 veces y me silencié. Bueno, quería primero felicitarlos, me gustaron mucho las exposiciones, las 3 me parecieron muy interesantes. Quería preguntarle a Cintia por el corpus, sobre todo el corpus escrito con el que están trabajando, porque mencionó algo relacionado con buscar textos los más cercanos a al uso espontáneo, y me pareció muy interesante los que mostró, que también me parecen muy útiles para enseñar en el aula, para trabajar, porque son muy breves. Quería preguntarle más sobre Gracias. eso. Gracias. Los corpus hay orales y escritos, pero los escritos tienen que ver con las redes sociales que, digamos, de alguna manera materializan la coloquialidad, ¿no? Entonces, en términos generales son blogs, intervenciones en blogs, intervenciones en Twitter, intervenciones en Instagram,
Y luego muchos audios de WhatsApp, porque vamos recolectando. O sea, prestando atención a las respuestas de la gente en líneas generales. Esto, perdón, ¿no? Pero esto de formar parte de grupos de padres, de la escuela, de vóley, de gimnasia, y genera material diverso. Pero además tenemos como una red, en el equipo somos un par de becarios investigadores que estamos, digamos, armando el corpus con diferentes fines. Yo citaba a Luisina Piovano, ella trabaja las construcciones preposicionales que cuantifican, ¿sí? De ahí lo de manera de... eso por un lado. Y por otro lado, y también en relación con lo que planteaban María Soledad y Anabela, que ciertamente gran parte de nuestra preocupación y nuestro interés está en las propuestas de aula. Entonces, en este sentido, miramos, no lo podía manifestar hoy por el tiempo, ¿no? Pero miramos no solo la estructura lingüística para revalorizarla y jerarquizarla en comparación con el lenguaje estándar, no para suplantar al lenguaje académico, digamos, pero sí para ponerlo en valor. Y por otro lado, lo que le prestamos mucha atención, sobre todo cuando hacemos preguntas sobre juicios, o sea, cuando queremos analizar los juicios sobre determinadas construcciones, estamos registrando los prejuicios sobre la propia habla, ¿no? Sobre el propio uso de la lengua. Entonces, eso nos interesa mucho también. Decir, bueno, sí, yo acá dije lo que, pero en realidad no se habla así. Ese tipo de registro, bueno, sí se habla así porque lo estamos diciendo, pero es como, bueno, reflexionar respecto de los propios prejuicios cuando siempre el parámetro es, digamos, el lenguaje académico o estándar. Porque, bueno, uno de nuestros principales objetivos es la descripción de las variedades, pero también la puesta de valor de la variedad en el aula. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, qué interesante, me gustó mucho. Sí. Gracias. Me dejó pensando un poco. Yo tenía una pregunta, pero claro, no sé, me mucho tiempo. ¿Analizaste también la alternancia de la tonicidad? Hagámoslo. Cuando está acentuado el enclítico. Hagámoslo y hagámoslo. Sí. Si tenés idea de por qué ocurre la acentuación en el clítico. En realidad no es algo a lo que atendimos, dado que ciertamente está como estudiado para la variedad de Argentina, la tonicidad del enclítico. No es algo a lo que atendimos porque estábamos justamente mirando la posición, claro. que además, bueno, justo en la zona del litoral ciertamente nos resulta extraña. ¿Sí? Y es muy productivo en Córdoba y muy productivo en el norte, en el noroeste, sí. Sobre todo, ¿no? Pero no, el enclítico, digamos, no lo atendimos más que la bibliografía que sí ya circula. Perfecto, gracias. No, yo una cosa muy cortita a Carlos y a Martín, quería saber si esa H que le agregaron a la CD venía del lado de la filología, de la perspectiva filológica que ustedes hacen en el trabajo, o venía de otro lado, o de dónde venía. Lo histórico, ¿no? No te escuchamos. Ahí, ahí sí. Sí, la H es histórico, es decir, el análisis crítico histórico del discurso, es decir, ponemos o llevamos todas estas líneas de análisis que se usan o que están como circulando para el análisis, por ejemplo, del discurso político, de la publicidad en otros campos, y lo llevamos, digamos, a esa perspectiva diacrónica, a esa posibilidad de mirar estos textos. Por eso hablamos mucho de revisitar, es decir, volver sobre los textos con una mirada crítica, ¿no? Sobre todo porque los textos del pasado tienen una tradición de lecturas que ya están como
como fijadas, y entonces, por ejemplo, los manuales de gramática histórica, todo ese tipo de material, tiene como una estructura ya tradicional y que muchas veces repite, y se repiten entre sí. Entonces nos parecía que esta perspectiva, un poco cuando ustedes cuando exponían el trabajo de María Elena Walsh, veía algunas líneas de convergencia en el sentido de buscar esto, ¿no? El entorno pragmático. Por supuesto, estamos en contextos distintos, pero la idea es esa, ¿no? Partir de la comprensión del texto como producción histórica, como producción social, y a partir de ahí llegar a otros tipos de análisis, ¿no? Eso lo hacemos mucho con otros textos. Bueno, todos los que hemos hecho la carrera de letras, tenemos como lectura el CID, o sea, uno dice el CID es como el prototipo, digamos. Entonces nosotros lo que hacemos es abordarlo, por ejemplo, dentro de esta línea, desde la construcción, por ejemplo, del racismo y la xenofobia, o sea, como el texto da cuenta de procesos históricos que van construyendo esa mirada hacia el otro, el judío, el musulmán, y muchas veces esas miradas son como, aparecen en estructuras discursivas, en estructuras del lenguaje, que después la vemos que se replican, por ejemplo, en el proceso de la colonización de América. Ya referida hacia el indio, hacia, bueno, el mulato, toda la cuestión de clases sociales de la colonia. Un poco por ese lado va nuestra propuesta. Estamos también revisitando la disciplina, por decirlo de alguna manera. Claro. Gracias. Bueno, gracias. No, por favor. Creo que Gracias. ya estamos en tiempo, ¿no? Muy bien. Muy interesante, muy lindo haber participado, la verdad, porque como decía al comienzo, no es un espacio generalmente el del hispanismo donde se susciten este tipo de presentaciones, ¿no? Pero bueno, está bien que empecemos a crear el espacio, eso me motiva, digamos, a mí por lo menos personalmente, ¿no? Bueno, yo también agradecerles porque me cortó la conexión al principio. Un placer conocerlos virtualmente, al menos. Hay otro medio por ahora. Y también celebro el encontrarnos en este espacio, coincidir acá. Igualmente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.